Muy buenas tardes a todos. Soy Julieta Giordano y les doy la bienvenida a esta masterclass que es cómo delegar con éxito. Abrí esta pregunta, es más una pregunta también para que nos hagamos cada uno de nosotros, para que se hagan ustedes, es ¿cómo podrían ver si están delegando con éxito? Y alguna de las respuestas que obtuve es, eh, se podría como evaluar si se cumplen los objetivos, si se cumplen los tiempos, la confianza, o sea, si yo puedo confiar en quien delego y en cómo se hacen las cosas. Y también otra respuesta fue que no haya saturación, que eso es muy importante, saturación en los roles. Entonces, todas estas cosas que se despiertan en respuestas cuando uno hace una pregunta son todas cosas que claramente también a mí me pasaban y me pasaron, digamos, en este camino de delegar. Antes de seguir un poco, me voy a hacer una breve presentación. Soy Julieta Giordano, fundadora de Infocus. Hace más de 10 años que trabajo acompañando a líderes de empresas a ordenar sus procesos para que tengan más libertad en su hacer diario. Mi experiencia con la delegación viene un poco de ese rol, porque las empresas las hacen las personas y, los, y a los procesos los sostienen los equipos, ¿no? Entonces, la masterclass de hoy no es para teorizar, sino para contarles cómo logré liberar 2 días de mi semana y que todo siguiera funcionando incluso mejor que antes. Y tampoco es desde un lugar en el cual yo tengo una fórmula para delegar, porque realmente la delegación, si bien por suerte hay herramientas que se pueden transmitir, la delegación es muy singular, es algo personal. Entonces, este compartirles lo que yo logré delegando es un poco para que les sirva a ustedes de disparadores y de apertura a otras realidades posibles de las que están atravesando hoy en día. Bien, ahora en una palabra o una frase, ¿qué te genera delegar? Bien, al hacer esta pregunta, las palabras eran ansiedad, estrés, pérdida de control. Otra era preocupación por el resultado. Después, que no hagan las cosas como las hago yo. Inseguridad. Entonces, ahí todas estas sensaciones que nos ocurren, que insisto, o sea, a lo mejor una persona puede decir inseguridad y la otra puede decir que no hagan las cosas como las hago yo, pero seguramente, o sea, a medida que van apareciendo palabras, estrés, también uno se va identificando con que un poco de todo le pasa, ¿no? Esto también lo atravesé yo misma y, y la cuestión es que todo esto nos pasa al delegar, ¿no? Eh, es una cuestión, digamos, que atravesamos todos los que tenemos que gestionar equipos, y tampoco es que las emociones o las sensaciones son, uy, qué libre estoy, qué libre estoy o qué confianza me genera delegar. No, nos pasa todo esto, atravesamos estrés, ansiedad, esa sensación de pérdida de control, etcétera. Quiero decir, las respuestas de ustedes también me ocurrían a mí, ¿no? Entonces, en este caso que, que les quiero contar, en realidad yo necesitaba tiempo porque quería desarrollar un nuevo proyecto que implicaba
creación, implicaba implementación. Y bueno, mis antecedentes, como todo workaholic, ahora recuperado, era que cada cosa nueva que había sido, o sea, cada cosa nueva que yo hacía había sido a costa de mi tiempo, de mi familia, de mis intereses personales. Y la realidad es que esta vez no quería que esto ocurra de esa manera. Mi decisión fue como, quiero que Infocus crezca, pero no a costo mío. Entonces ahí, y en esta masterclass vamos a estar hablando mucho de cómo nos comunicamos. La delegación es un factor clave cómo nos comunicamos. Y entonces esto que está expresado en negativo, es decir, quiero que Infocus crezca, pero no a costo mío, también es pensar que sí quiero. Y bueno, lo que quería era, quiero que Infocus crezca, pero con un equipo autónomo y con una CEO que pueda asumir el rol de CEO. Y de acá, bueno, enlazamos otro gran tema, que es esto de el rol de CEO. Y atado a esto, una reflexión, o sea, ¿para qué querés delegar? Estas preguntas, digamos que son disparadores y las respuestas las voy contando con lo que me pasó a mí, también es para que se las hagan ustedes. Entonces esto, ¿para qué querés delegar? Respuestas recibidas también eran esto de, por ejemplo, para, para tener espacio para hacer otras cosas, para tener espacio para hacer otras cosas. Eh, bueno, o sea, en mi caso, ¿para qué quería delegar? Era porque quería desarrollar un proyecto nuevo. Entonces, en mi caso era como que yo tenía una zanahoria enfrente, ¿no? Y necesitaba, en esta pregunta de cuál es tu nivel de satisfacción que esperás al delegar, que los procesos en los que yo intervenía personalmente se sigan realizando con calidad de Infocus. O sea, yo no quería bajar la calidad por delegarlo, ¿no? Y esto es un spoiler, digamos, no solo se sostuvo, sino que mejoraron, ¿está? Porque también hay veces que cuando uno delega, no cuando uno delega, cuando uno asume roles que en realidad no les dedica todo el tiempo necesario, también surgen cuestiones de ineficiencia, ¿no? Y cuando lo delegas a una persona que está abocada específicamente a eso, con todo el proceso de delegación correcto, obtenés mucha mejor calidad. Y después, otro gran tema, que todo esto que hablé recién lo vamos a ir desarrollando, digamos, durante la masterclass, pero otro gran tema fue respetar mi nuevo tiempo libre para mi proyecto. Y acá, en esta pregunta, ¿para qué quieres delegar? No solo es el nivel de satisfacción externo, es decir, hacia el otro, esto de la calidad o cómo voy a querer que el otro ejecute las cosas, sino hacia mí misma. Porque cuántas veces me había pasado que tenía tiempo libre y lo tapaba con consultas, con cosas que no hacían a lo estratégico. Y esto es lo que se relaciona un poco con lo que decía antes, es decir, el rol de SEO. El rol de SEO en general consiste en desarrollar el negocio, independientemente de a lo que cada uno se dedique. La función es hacer crecer el negocio, desarrollarlo y mejorarlo, siempre. Entonces, ¿qué cosas te desvían de eso? Y esto de respetar el tiempo libre para el proyecto era, si quiero desarrollar un proyecto nuevo, que otra persona que yo no lo va a poder hacer porque es mi propia empresa, después era, bueno, porque primero liberé un día de la semana, ¿no? Pero la cuestión interna de decir, sostengo ese día de la semana para eso y no que a la primera de cambio que alguien quería ponerme una reunión enfrente, o sea, una reunión ese día que me lo había liberado, le diga que sí. Entonces, también respetar el tiempo para ese proyecto fue decir y sostener
las resistencias o sea, fue decir no, o sea, una reunión no puedo, una reunión interna no puedo, una reunión con cliente no puedo. Y también cuando uno tiene que estar relacionándose con un proyecto creativo, es decir, tiene que crear algo, también a veces no es que vos necesitas el tiempo libre y a lo mejor es una idea te viene porque esa mañana a lo mejor no sabías qué hacer, te fuiste un rato a caminar y volviste con la idea, pero si te sentabas en la computadora, te ponías una reunión, bueno, eso no ocurría. Entonces, bueno, acá vamos a continuar con el ejemplo. Bueno, el ejemplo es esto, lo que ya les había comentado, pero también esto, eh, esa pregunta, digamos, que se la hagan ustedes, el para qué quieren el tiempo libre. Por otro lado, medir el tiempo. Esto es un primer paso que es interesante y es previo a delegar. Previo a delegar hay que analizar. Y la pregunta es si invertís o gastás tu tiempo, que es una pregunta un poco como para jugar con las palabras, ¿no? Porque ¿estás en realidad invirtiendo el tiempo si estás desarrollándote en cuestiones estratégicas? Algunas de las respuestas fueron, ¿para qué querés delegar? Y eran para dedicarme más a las cosas estratégicas y a la venta, para hacer otras cosas que me gustan más, para tener tiempo para mí misma. O sea, entonces ahí vamos viendo diferentes tipos de ejemplos también, que no es solo necesito tiempo para el proyecto, ¿ok? Pero bueno, en esto de lo estratégico y lo más operativo, es esta respuesta de invertís o gastás tu tiempo. En el rol de SEO, estás invirtiendo el tiempo si estás desarrollando el negocio, si estás haciendo tareas estratégicas. Y un poco lo estás gastando si estás muy inmiscuido o te insume mucho tiempo tareas operativas que podría hacer otra persona, ¿no? Entonces, en la cuestión de medir el tiempo, fue muy revelador para mí, eh, porque cuando medí el tiempo, me di cuenta, por ejemplo, que mi tiempo se iba mucho, pero mucho, como grandes horas de la semana en atención al cliente en casos extraordinarios. Es decir, yo ya tenía equipo. Esto fue un caso de upgrade, o sea, de elevar el nivel de delegación que yo tenía, porque yo ya tenía equipo. Entonces, la atención al cliente ya estaba resuelta, pero ¿qué pasaba? En los casos extraños o de mayor complejidad, las consultas volvían a mí y yo invertía mucho tiempo en responder esas consultas. Entonces, eso fue algo que me di cuenta al medir el tiempo. No me daba cuenta en la vida diaria. Me parecía que me pasaba esporádicamente, pero no era así. En un mes era una cantidad de horas considerable. Eso me sorprendió. Y después también en administración. En administración no lo había delegado y lo que ocurría, aparte que como lo hacía cuando podía, como podía, etcétera, era todo muy ineficiente básicamente. Entonces, acá en estas cuestiones, obviamente que en la parte de atención al cliente, de consultas complejas, yo agregaba valor porque era muy valiosa mi capacidad de resolver esas preguntas complejas, digamos, pero me desestructuraba toda la agenda. Y por otro lado, esto que les decía, en la administración era ineficiente. Entonces, cuando logré delegarlo, con todos los pasos, no solo con el paso de medir el tiempo, sino con todos los otros pasos que vamos a estar viendo, eh, lo que ocurrió es que, claro, al estar una persona con procesos claros, con idoneidad, etcétera, encargada de la administración, mejoraron absolutamente todos los ratios de cobranza, de presupuestos, de facturación y aparte de reporting, porque yo hacía determinados reportes, pero como digo, en el tiempo que entraba, y entonces no, era muy ineficiente y ese puesto cambió un 1000%. Bien, entonces, hablemos un poco de medir el tiempo. Medir el tiempo, esto es
porque muchas veces hay o resistencias o no saben cómo medir el tiempo y esto es ir de menos a más siempre y en lo que cada uno sienta como herramienta más cómoda. Los que son más tecnológicos, hay aplicaciones, por ejemplo, Toggle Track es una, pero hay miles de aplicaciones, pueden investigar. Sino también otra opción es con Excel, con tareas y poniendo hora de inicio y de fin y vas durante el día mientras estás trabajando, vas midiendo qué haces. Esto no es para medirlo eternamente, esto es medir para analizar, ¿no? Entonces, a lo mejor con una semana, si esa semana es representativa de tu jornada laboral habitual, vos podés tomar ese trabajo durante una semana y hacerlo. Y si no, también otra opción más simple aún, y para los que no son tan disciplinados, digamos, con esto de poder medir el tiempo mientras están trabajando, mínimamente luego de mediodía, o sea, 2 veces al día o al final del día, agarrar o una hoja o un Excel o un Word o lo que ustedes quieran, el soporte que quieran, pero incluso puede ser un papel, y escribir todo lo que hicieron. Y eso sostenerlo durante una semana entera. Y describir tareas detalladas, ¿no? De modo tal que, pero ¿para qué esto? ¿Por qué siempre mejor es lo tecnológico? Porque después te permite filtrar datos. Por ejemplo, esta herramienta Toggle lo que hace es después hacerte reportes de en qué tiempo, en qué cosas insumiste tu tiempo. Ahora, si lo haces en papel o lo haces en un Excel, lo importante de eso no es medirlo y dejarlo ahí, sino medirlo y analizarlo y sacar estas conclusiones como la que yo pude sacar respecto de qué cosas me insumían más tiempo que no tenía ni idea. Y cuáles son delegables, claramente. ¿Está? Vamos a seguir un poquito. Entonces, acá hay un gran segundo paso, que es esta pregunta de qué delegar. Por ejemplo, ¿qué tareas pueden hacer? Que esto sí sale del paso anterior. Entonces, al analizar, es qué tareas puede hacer otra persona, qué responsabilidades, deseo estás dejando de lado por no tener tiempo. Esta pregunta que hice al comienzo eh, de para qué querían delegar y una persona respondió estrategia para dedicarme a cuestiones estratégicas y de venta. Claro, o sea, cuando uno trabaja en lo operativo, deja de lado esas cosas. Entonces, pensar y acá separar lo estratégico del operativo. Y dentro del operativo, que en términos generales es lo más fácil de delegar, ver esto, qué tareas puede hacer otra persona. Entonces, siguiendo un poco con mi ejemplo y para que vayan teniendo un hilo de este relato de un caso de delegación que terminó en cómo logré liberar 2 días de mi semana, eh, la cuestión de en la atención al cliente, esto ya se los comenté antes, que sumaba valor. Claro, ¿qué delegaba? Sumaba valor, esto es algo muy importante. Mi respuesta sumaba valor, pero desestructuraba la agenda. Entonces, ahí a lo que tuve que pasar es al otro paso, digamos, que fue esta cuestión de roles. Es decir, una vez que vos tenés identificado qué delegar con unas condiciones de satisfacción, porque claro, en la cuestión de atención al cliente, mi respuesta agregaba valor a clientes y eso era una calidad que yo no estaba dispuesta a bajar, ¿está? Entonces ahí es un poco empezar a conversar con el rol que necesito para que haga esa tarea con las condiciones de satisfacción pretendidas. Entonces, acá estamos un poco en eh, los roles necesarios y las expectativas del puesto. Acá, mientras yo hago esta pregunta, que es para seguir con este caso, también estas preguntas son para que se las hagan ustedes mismos. Es decir, ¿tienen a las personas idóneas en los roles que necesita su empresa?
En ese caso, las respuestas fueron que, por ejemplo, una persona respondió que hoy no, que hoy sentía que no tenía a la persona adecuada, a la persona idónea en el rol que necesitaba su empresa, eh, que le faltaba capacitación. Y también otras respuestas que surgieron es que es difícil encontrar a personas, ¿está? Entonces, cuando nosotros nos hacemos estas preguntas, en realidad estamos conversando con todos estos inconvenientes, ¿no? No estamos conversando con que siempre aparece la persona correcta para el rol correcto, ¿ok? Entonces, pero esa pregunta es muy importante hacerla y tener una honestidad, porque la delegación, el factor del rol y la persona es casi el 70% de, en serio, o sea, es el 70% de la efectividad en la delegación, ¿no? Entonces, en mi caso, en la atención al cliente, tenía una base sólida porque, como digo, lo mío fue un upgrade de delegación, no era que yo venía sin delegar, porque prácticamente desde que fundé Infocus tuve equipo, ¿no? Eh, y esto es otro clic que luego se los voy a contar, un clic interno, digamos, que fue muy revelador, que, pero sigamos con esto, tenía una base sólida, pero necesitaba desarrollarse, ¿no? Y en este caso, ¿qué era lo que necesitaba desarrollarse? Necesitaba desarrollarse esa cuestión que yo tenía con los clientes y por eso agregaba valor, que no era la respuesta técnica nada más, porque la respuesta técnica todos, o sea, ella también la conocía porque trabajaba con clientes, ¿no? Pero el tema era un concepto más sutil que era característico mío, que es la empatía con la situación del cliente. Y eso, la buena noticia, es que primero hay que reconocer en el proceso interno de uno qué hace, para después poderlo bajar a un proceso. Está, pero fíjense de lo que estamos hablando, es una sutilidad, ¿no? Pero por eso después caemos en esto que surgía al principio de decir, y no lo hacen como lo hago yo. Claro, pero ¿cuántos procesos internos vos generás para obtener el resultado que finalmente ocurre? Esos procesos internos hay que exteriorizarlos, bajarlos y capacitar, incluso en este concepto de empatía con la situación del cliente. En un ejemplo, o sea, no es lo mismo que esto era algo del área de la unidad de negocios de estudio contable. No es lo mismo que un cliente te llame porque se le atrasó un pago y necesita que le generes un BEP, que un cliente te llame porque te está pidiendo un presupuesto para indemnizar a 10 personas. El pedido es el mismo. Capaz que alguien te dice, pasame un BEP o necesito un presupuesto para indemnizar a 10 personas. Pero nosotros como asesores y como, digamos, coequippers estratégicos que somos, digamos, no se puede pasar por alto de que ese pedido entonces es, bueno, a ver, ¿por qué me lo estás pidiendo? ¿En qué contexto estás? ¿En qué situación estás? Y muchas veces las empresas están atravesando una situación compleja, te piden eso, pero la cuestión es, bueno, ¿para qué lo necesita? ¿Qué le está pasando? ¿Le pasó algo grave a nivel económico? Bueno, o está desarrollando un proyecto nuevo o hay una oferta de venta de la empresa y está evaluando si indemniza o... ¿Se entiende? Entonces, eso fue algo clave que yo pude poner en palabras para la persona en la cual delegué todas esas atenciones a consultas complejas que quería dejar de hacer yo. Y fue clave para mantener la calidad de servicio, ¿no? Porque no es lo mismo que te pregunten, que se pongan en tus zapatos y te pregunten el contexto de lo que necesitas que no te lo pregunten. Bien. Por otro lado, bueno, el otro puesto que era de administrativa ya estaba totalmente calificada, entonces ahí fue al revés, la delegación fue todo ganar. Primero que yo dejé de hacer tareas que no tenía tiempo esto y potenció absolutamente el área, mejoraron
como les dije antes, todos los ratios de cobranza y de presupuesto, pero aparte, por sobre todo, el nivel de reportes y de toma de decisiones a los que accedí, cuando antes estaba reteniendo una cuestión yo, está, y como la hacía en poco tiempo, los reportes los miraba, vaya a saber cuándo. Eh, Bien. Antes de pasar al otro paso, algo, el clic este que les comentaba antes, importante interno. Cuando yo logré tener libre 2 días en la semana, y este logro fue porque yo quería desarrollar una unidad de negocios nueva, pero con el mismo equipo, eh, fue con el mismo equipo que logré esto, ¿no? Entonces mi pregunta y mi clic posterior fue, ¿por qué no hice antes esto? O sea, yo podía delegar más, ¿está? Pero no lo hice antes porque sencillamente estaba cómoda ocupando mi tiempo. Entonces, es un poco, de ahí me quedó un aprendizaje que es, siempre que puedas delegar, delega todo lo más que puedas, porque el tiempo libre en el SEO se refleja o en mejor calidad de vida si no lo querés destinar al trabajo y en otros intereses, o si lo querés destinar al trabajo seguramente se traduzca en mejores oportunidades para desarrollar la empresa o en crear cosas nuevas. ¿Está? Entonces, bueno, eso fue algo que yo lo hice por algo, pero en realidad después de hacerlo dije, mira, podía haberlo hecho antes y haber dispuesto de este tiempo anticipadamente, digamos. Bien. Bueno, esto es solo a título, después, si completan la encuesta, después de que vean la grabación, si completan la encuesta, van a tener una presentación, digamos, abreviada, no toda la presentación, pero con este tipo de ejemplos que les va a servir para ustedes como herramientas internas. Pero esto es no para leerlo todo, sino para que vean cómo se describe un rol, ¿no? Tenés los elementos, digamos, es el rol, las responsabilidades. Lo primero que cuando quieren delegar es poder bajar a tierra el rol, ¿no? Más allá de qué quieren delegar, decir, bueno, cuando esta persona, ¿qué responsabilidades debería tener? No en un nivel de detalle exhaustivo, sino que les sirva tanto para si tienen que publicar un perfil para búsqueda o tanto como para documento interno, para la inducción de esa persona. Otro gran tema, la inducción. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades y qué espero de ese rol? Eso es una redacción y eso es personal, lo tiene que hacer uno. ¿Qué espero de ese rol? Después, las habilidades son habilidades más técnicas, como por ejemplo acá era un puesto de responsable de administración, entonces Excel, RP, etcétera. Y después, lo otro que son como habilidades, o sea, valores, habilidades blandas, lo que hablábamos antes, el tema de empatía con el cliente, por ejemplo, si fuese un puesto de atención al cliente, se podría poner eso en una descripción de rol. Pero en este caso, compromiso, honestidad, o sea, el rol administrativo es un rol muy sensible, dado que maneja información muy importante de la empresa. Entonces, claramente que desde mi visión iba a ser absolutamente como necesario la honestidad y el compromiso. ¿Está? Entonces, todas esas cosas se ponen también en las habilidades, no es solamente que tiene que saber Excel. Bien, acá podríamos pasar al siguiente paso, que en este caso dice cuarto paso, pero, por ejemplo, esto no es como una receta de, como si fuese una torta que tenés paso 1, paso 2, paso 3 y sale la torta. No, o sea, esto es una serie eh, digamos, de elementos que el proceso de delegación tiene que tener.
pero no es un orden. Porque, por ejemplo, para personas que todavía no tienen equipo, ese es un escenario. O para personas que ya tienen equipo funcionando, pero que necesitan delegar algo nuevo que hacen ellos personalmente, pero es nuevo, no lo conoce nadie en la empresa porque lo desarrolló el propio CEO o el propio gerente. Un muy buen primer paso es este cuarto paso, empezar por los procesos. Ahora, cuando hablamos, ¿y qué es empezar por los procesos? Fíjense la pregunta, es, ¿cómo traduzco lo que yo hago a un proceso claro, aplicable al 90% de los casos con las condiciones de satisfacción establecidas? ¿Qué quiero decir con esta pregunta? Muchas veces cuando uno mismo hace las cosas, tiene muchas como excepciones o no tiene muy consciente su propio proceso. Cuando vos lo bajás para delegar a otro, le tenés que dar una estructura y un orden, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro. Y esto de que sea aplicable al 90% de los casos es un poco esto, dar una estructura para que sea un general y que la persona sea orientada por el proceso. No pretendamos, hay muchos casos que hay excepciones de criterios, es decir, con un cliente hago esto de esta manera, con este cliente hago esto de otra manera. Es el mismo proceso, pero se hace de mil maneras distintas porque a lo mejor al cliente le gusta, al cliente A le gusta A y al cliente B le gusta de la manera B. Al delegar, no podemos pretender que la persona que va a cumplir ese rol haga lo mismo que nosotros de acuerdo a lo que el cliente le gusta, porque eso es la singularidad. Bueno, al delegar algo hay que relegar, si se quiere, que es, no puede ser todo a medida y a pedido exacto, ¿está? Sí, asegurar la calidad, sí que el proceso sea bueno, sí que aplique y que resuelva el 90% de los casos, ¿no? Pero hay que estandarizar un poco cosas y eso es un poco bajar a tierra lo que uno hace y ver detrás del detalle qué es lo que tienen en común, ¿no? Entonces, esa pregunta se refiere a eso. No pretendamos, si hacemos la misma cosa de 5 maneras distintas, porque a los clientes les gusta de 5 maneras distintas, cuando vamos a delegar, es muy probable que si delegamos de esa manera no obtengamos los mismos resultados y caigamos en esta pregunta que surgía al principio de decir que hagan las cosas como las hago yo. Exactamente igual a como uno las hace, nadie las va a hacer. No quiere decir por eso que haya que eh, quedarse con que si las hace el otro baja la calidad. Eso no. Bien, entonces vamos a ver un poco, pasar esto a un ejemplo para que no sea tan ambiguo. Procesos. Esto es un proceso que es bastante abstracto, de hecho se los traje justamente para que no sea un proceso que tiene paso A, B, C y es obvio. Proceso de atención al cliente, respuestas. O sea, por ejemplo, yo no tenía plazos para responder las consultas, pero sabía, porque conocía a los clientes, que este era más ansioso, que en este caso era algo importante y como procedimiento interno mío, yo sé que una respuesta una semana entera no puede estar. O sea, entonces yo era raro que tarde más de 2 días en responder algo, pero era algo que no estaba estipulado como después estuvo estipulado para poder delegarlo. ¿Se entiende eso? Son todas cuestiones de sentido común que uno tiene, porque uno tiene un recorrido, porque fundó la empresa, porque conoce a los clientes, pero que a lo mejor otra persona no los tiene en algo así, como es esto de eh, atención al cliente, que es un proceso más ambiguo, ¿no? Bien, entonces lo primero que hice fue poner unos plazos razonables y aceptables para que esa persona también tenga tiempo, o sea, nosotros por ahí lo que nos llegan no son respuestas inmediatas, son cosas que tenemos que estudiar, entonces 2 días en general está más que bien. Simple, media y compleja, tuve que categorizar, o sea, yo en mi cabeza sabía si una consulta era simple o compleja, o sea,
¿sí? Por el tiempo que me iba a llevar realizarla, o sea, responderla, pero no tenía esa categoría en mi mente, lo tuve que categorizar para poder hacerlo trasladable a la persona, ¿no? Entonces, simple, media o compleja. Bueno, y acá otro gran tema es esto. El detalle lo pueden ver tranquilos después, ya les digo, si contestan la encuesta les va a llegar estos documentos para que ustedes los puedan aprovechar. Pero otro gran tema fue renegociación de plazos. Es decir, naturalmente yo, por mi procedimiento, por mi manera de trabajar en metodologías ágiles, por todo mi bagaje interno, sé que la comunicación es importante y que si estoy a punto de no llegar a un plazo, no le digo el día que se lo entregué, se lo tenía que entregar hoy a las 5 de la tarde y hoy a las 5 de la tarde le digo no llegué o no le digo nada. No, le digo 2 días antes o con un tiempo prudencial anterior, mira, necesito más plazo, vos cómo estás, es urgente, no es urgente, también saber para qué lo necesita el otro y renegociar el plazo. Eso es algo que tuve que ponerlo como proceso. Y, y ahí trasladarle al otro cómo se renegocian plazos, ¿ok? Y es algo absolutamente blando para capacitar, no fue una capacitación técnica. Bien, entonces, los procesos, como les decía, pueden ser un gran primer paso. Algo muy importante que es que se mezcla entre procesos y roles es cuando voy a trasladar los procesos, es importante el periodo de inducción de esa persona, sea que sea una persona nueva que se incorpora a la empresa o bien que sea una persona que ya trabaja pero que asume un nuevo rol. La inducción es absolutamente necesaria. ¿Qué es la inducción? Es el proceso por el cual yo le traslado, o yo o el responsable de capacitar, en este caso porque estamos hablando de delegar cosas que uno hace para dejar de hacerlas básicamente y poder destinar ese tiempo a cuestiones más estratégicas o a tiempo libre. Eh, entonces, es el proceso por el cual yo enseño o traslado o capacito cómo deben aplicarse esos procesos, con qué objetivo, cómo esa persona se tiene que desempeñar en ese rol que yo mismo describí con las responsabilidades, etc. Entonces, ese proceso de inducción, dependiendo de la complejidad, etcétera, pero por ejemplo, si es una persona nueva, lo mínimo es 3 meses. Entonces, también, ¿para qué libero mi tiempo? Para delegar. Delegar inicialmente insume un tiempo y capacitar a esta persona, tener reuniones, bajar los procesos a tierra, tener reuniones de capacitación en sí y después de feedback, que bueno, ahí ya estoy spoileando el próximo paso. Todo eso es el proceso de delegación, pero básicamente la inducción es fundamental. La inducción es esto, es capacitar a la otra persona e ir viendo cómo se desempeña en estos nuevos procesos que les estoy delegando. Bien, bueno, y acá ya para ir finalizando es esta gran cuestión. Delegar no es soltar. Delegar no es soltar. O sea, una vez que vos capacitaste, enseñaste, trasladaste, no es no mirar nunca más, sino que hay que tener reuniones y feedback y hay que, o sea, tener una rutina de reuniones. Tanto para la parte de inducción, las rutinas de reuniones son más frecuentes, te diría que semanales, o incluso en la fase de capacitación inicial pueden ser 2 veces a la semana, está dependiendo de la complejidad de los puestos, lógicamente, y del proceso que se esté delegando. No es lo mismo delegar un rol completo que un solo proceso. ¿Ok? Entonces, las rutinas de reuniones van a tener diferente frecuencia en el proceso de delegación. En la inducción, en la primer parte que es todo capacitación, puede ser más frecuente. Después, en la parte de inducción, que dijimos que más o menos son 3 meses, ahí las reuniones semanales son semanales, o sea, no, es raro que baje el nivel de frecuencia de reuniones.
Y ahí es importante, las reuniones, las, o sea, tienen que ser importantes tanto para la persona que va a hacer la nueva tarea, no la nueva tarea, para que la nueva persona que va a hacer la tarea como uno, o sea, tiene que estar respetado y tiene que ser un espacio que no es negociable no hacerlo, o porque estoy ocupado, porque me fui, y uno y el otro. Porque los primeros a veces que cancelamos esas reuniones somos nosotros mismos porque nos volvimos a meter en una rueda de que no tenemos tiempo. Bueno, no. Eso no los va a conducir a una delegación efectiva. Y otra gran aliada de la delegación es la comunicación y la asertividad. Eh, a ver, explicada la asertividad como muy a grandes rasgos, que esto es algo que se puede profundizar también, obviamente. La asertividad es esta capacidad de separar hechos de opiniones. Es decir, primero, cuando damos feedback, en estas reuniones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar cómo viene o sea, en la fase de capacitación, capacitar, pero después vamos a ir revisando cómo viene la persona desempeñándose con las cosas. Entonces, una cuestión es primero reconocer lo que viene haciendo bien, es decir, lo que viene haciendo bien, no bien, sino de acuerdo a las condiciones de satisfacción que nosotros mismos establecimos. Pero acá el desafío es ser asertivo en la parte que tenés que, cuando un proceso o un procedimiento o un resultado no salió como se esperaba, poder ser asertivo y poder dar feedback a tiempo, con la misma cadencia, rutina, etcétera, que cuando le estás diciendo que todo va bien, o sea, que todo está saliendo bien. Entonces, primero es poder describir los hechos, hechos objetivos, es decir, no sé, nos habíamos puesto de acuerdo que las respuestas eran en 48 horas. Las respuestas simples eran 48 horas. Esta era una respuesta simple y fue respondida una semana después en la cual el cliente no recibió ninguna respuesta. Bueno, entonces esos son hechos. No estoy poniéndole, o sea, hay que separar lo que me pasa a mí, porque ¿qué sucede? ¿Cómo viene en general el tema de la atención al cliente? El cliente me dice, hace una semana que no me responden. Entonces, ¿a mí qué me pasa en términos generales? Me enojo. Entonces, no es ir con el enojo a esa persona y decir, ¿y por qué? Que ahí también, o sea, todo lo que a uno se le viene, no. Es decir, bueno, el cliente vino y me dijo, hace una semana que no me responde. Bueno, ok, voy a revisar la cuestión, en breve te vamos a dar una respuesta. ¿Ok? Y eso no es salir a responderle al cliente, porque si no también lo que estás haciendo es desautorizar a la otra persona y estás haciendo que todo el mundo te vuelva a consultar a vos, porque el otro no responde. Entonces, déjame que lo verifico. Bueno, en el déjame que lo verifico, uno tiene que ir a revisar hechos. Y bueno, la emocionalidad que viene es gestionarla, pero no quedarse en el enojo o en el supuesto de que el otro es un a o B o C o irresponsable o que se quiso desligar o que... No, porque en realidad no lo sabemos. Entonces, uno es revisar cuando llegó la respuesta, pedir todos los datos necesarios si no los tengo, es decir, a la persona decir, che, me llegó este reclamo que y trasladar tal cual. El cliente me dijo, me llegó esto que hace una semana que no recibe la respuesta. Entonces, ¿me puede decir por qué canal te llegó la respuesta, por qué mail, esto, lo otro? ¿Verdad? Listo, recabas todos los datos. Cuando tenés todos los datos, decís, bueno, verifico que la respuesta llegó, pero no fue contestada por una semana. Y ahí no es seguir hablando, es hacer una pregunta y escuchar. Está, porque seguir hablando ya sería opinar. Cuando se terminan los hechos, dejo de hablar y hago la pregunta. Que la pregunta puede ser, ¿me podés comentar qué ocurrió en esta ocasión o qué pasó que no pudiste responder de acuerdo a los plazos que habíamos hablado? Escucha, escucha. ¿Qué tiene para decir el otro? Entonces acá, cuando estábamos hablando de esto, otra vez la pregunta esta de qué les pasaba cuando estábamos charlando todo este tema,
y una respuesta fue, ¿cómo dirimís acá? ¿Cómo dirigís las cuestiones personales cuando ya acordaste algo? Es decir, desimplicarse de la responsabilidad. La persona entendía que si estaba algo fuera de plazo, era desimplicarse de la responsabilidad. Entonces volvemos a lo mismo, describimos los hechos, pero ya tildar que eso implica desimplicarse de la responsabilidad es una opinión mía. No sé lo que le pasó. Entonces, escuchar, porque hay veces que pueden ser otras cosas, hay veces que pueden ser que estaba muy saturado con mucho trabajo y se le pasó por eso, que no supo priorizar, está, que miles de cosas pueden pasar. Entonces, por eso el feedback permanente, permanente en este sentido, con reuniones, tampoco el feedback de que todo el día a cada cosa estoy atrás de la persona, eso no. Pero el feedback en reuniones está, digamos, diseñadas para eso o programadas para eso. Bueno, es fundamental. Bueno, entonces, ahí, el gran titular de asertividad es separar hechos de opiniones y reemplazar las opiniones por una pregunta que sea a consecuencia, que sea, que venga de la mano de la escucha de lo que el otro tiene para decir respecto del tema. Bien. Entonces, bueno, acá tienen otro ejemplo de una estructura de reuniones semanales, por ejemplo, y qué se habla en la reunión, es decir, qué hice la semana anterior, repasar el calendario, bueno, qué se pide, y esto es, sigue de la mano del ejemplo de la atención a clientes, ¿no? Eh, Acá vamos a seguir, porque ya estamos muy en horario. Bueno, acá lo que les quería traer es como un gran, una rueda, digamos, de por todos los pasos que pasamos, y esta cuestión de la inversión y el retorno, ¿no? Porque delegar requiere inversión, está. Incluso si uno lo hace con personas que ya ocupan un puesto, que ya tienen una remuneración asignada, etcétera, y a lo mejor esa inversión no sea necesariamente dinero, es una inversión en tiempo, es una inversión en esto, en armar procesos, y todo eso tiene de fondo una monetización, por así decirlo. Así que por eso es que hago esta cuestión de inversión y retorno. El retorno, bueno, era lo que fue esto que les quería contar del caso de éxito de jueves y viernes libre para actividades estratégicas y personales. Y mayor foco en el rol de directora. Eso fue algo que cambió abismalmente. Y también eh, el nivel de avance en los compromisos del equipo y en cada rol que yo delegué, como ese rol tenía una persona idónea, o sea, en el de atención al cliente fue liberarme más tiempo, pero en el de administración, o sea, yo pude tomar muchísimas más decisiones, ver más cosas, avanzar en proyectados, o sea, una cantidad de cosas que si lo seguía sosteniendo yo, directamente no podría haberlo hecho. Y después, para Infocus también, o sea, y también esto de separarse uno de la empresa es importante, el retorno para Infocus también fue una visión de crecimiento de Infocus como equipo, que cada uno esté en su rol, ¿no? Porque es muy importante que cada uno esté en su rol y que sobre todo el director o el CEO o el dueño, o como quieran llamarlo, esté en su rol. Bien. Y acá algo como de esta rueda que van a ver, novedad respecto de todo lo que ya vimos, es esto de, o sea, los nuevos procesos en base a nuevas responsabilidades delegadas, eso lo vimos, pero también lo que surgió es que también se adecuó la remuneración, porque en esto de la asertividad, la escucha, cuando fue la propuesta, la persona también lo que planteó es, bueno, yo voy a tener mucho más responsabilidad por esto, entonces adecuar la remuneración, que ese es otro factor que muchas veces
queda en silencio en las empresas, no se habla y se da por sentado que el empleado o el colaborador tiene que asumir todas esas responsabilidades por nada a cambio y finalmente a veces fallan por eso, porque en realidad no se está hablando que está desconforme con la remuneración y entonces es mejor no lo hago, si no me lo van a pagar, no lo hago. Entonces esta es otra gran conversación a enfrentar ahí como elemento que es muy importante de mencionar. Bueno, y esto del nuevo esquema de reuniones de revisión y feedback, ¿ok? Entonces, ya como para finalizar, esto es un poco para que se lleven la línea de tiempos, digamos, y puedan poner en más eh, grado de realidad, digamos, tiempos de estas cuestiones, tiempos de esto en una persona que ya, o sea, que yo me dedico a delegación de alguna manera, ya tenía experiencia de delegar, entonces también es en las primeras cosas que ustedes hacen, sí. Primero, los que no tienen equipo y nunca delegaron no van a hacer los mismos tiempos, claramente, porque hay muchas cosas a aprender en el medio. Y los que ya sí tienen experiencia en delegación, a lo mejor sí son tiempos a los que pueden aspirar. Digamos, esto de agosto a noviembre es más un tiempo personal porque fue una cuestión de visión de crecimiento, de investigar para dónde quería ir y eso es tiempo personal, digamos. Pero lo interesante acá es que entre noviembre y enero estaba implementado, digamos, entre las expectativas del puesto en noviembre, necesidad de elevar el rol, adecuación del sistema de remuneraciones y después finalizar con el tema de los procedimientos y las reuniones de cumplimiento de objetivos, o sea, en 3 meses, eh, que es lo que yo les digo que lleva más o menos la inducción, ya tenía como el rol delegado, está, pero con demanda de tarea mía de delegación, o sea, todo eso fue capacitación, reuniones, las reuniones más frecuentes. Ahora, en mayo, que ya la expectativa del rol estaba cumplida y fue una liberación de agenda y sostenimiento de procesos, por ejemplo, pude bajar las reuniones de feedback de semanales a mensuales. Y no fue que de enero a mayo tuve semanales, no, fueron bajando paulatinamente. Primero las hicimos cada 15 días y hoy en día lo sigo sosteniendo con reuniones mensuales. Ahora, lo que delego, ¿se suelta? No. O sea que la reunión mensual no se suspende, no se posterga, no, se sigue sosteniendo, ¿está? Eso es algo muy, muy importante. Bueno, espero que hasta acá, antes de compartirles lo próximo, que hasta acá les dejo una pregunta, digamos, esta cuestión de querer compartirles mi caso, es más que nada, como dije al principio, no es una cuestión de seguir fórmulas ni nada por el estilo, sino que a ustedes eh, puedan repensarse en su manera de delegar, puedan tener nuevas aperturas a las posibilidades de delegación o incluso, eh, o sea, puedan, con todo esto que escucharon, se puedan hacer, digamos, la pregunta de si hay algo nuevo que pudieron ver, está, en ustedes como líderes. Así que bueno, los dejo con esa cuestión. Y bueno, toda esta masterclass, como verán, tiene muchos elementos que son, que acá estuvieron descritos de una manera para que ustedes como comprendan el combo de delegar. Está, pero todo requiere una profundidad y esa profundidad es la que la vamos a trabajar en el workshop. El workshop es en octubre, el 23 y el 24. Es de en 2 días diferentes porque vamos, acá todo el tiempo estuvimos hablando de procesos y delegación y ahí vamos a tener 2 días porque justamente estos dos focos van a estar profundizados. Así que bueno, les dejo la invitación si quieren seguir profundizando, digamos, en esta cuestión
para el 23 y el 24 de octubre. Y acá tienen el link de información. Y bueno, muchísimas gracias. Muy agradecida por haber podido hacer realidad esta masterclass y espero que se vayan con esta pregunta de si hay algo nuevo que pudieron ver en ustedes como líderes. Muchísimas gracias.